vernos este jueves o este viernes a la tarde, si les parece. O si no, lunes de la semana que viene. Eso después consulten entre ustedes y me mandan un mail. Podría ser, Hay algunos, claro, hay antes algunos del lunes, porque del lunes. algunos rendimos. Hablen de a uno. Que si puede ser antes del lunes, sí o sí, porque algunos rendimos el mismo lunes. Sí, jueves o viernes. Este jueves y este viernes. Otra pregunta, Fernando. Sí. Tenemos entre unos compañeros, estamos grabando las clases y las estamos subiendo a YouTube porque Greenberg nos pidió armar un canal para que queden las clases. ¿A vos te molesta que se grabe y se suba? No, Si no, no hay problema. no, después yo me reservo el derecho de reclamar judicialmente las regalías. Bueno, está bien. Gracias. Bueno, bueno, yo diría de ir largando, ¿no? No veo que haya nadie más. Cabeza a la espera, sí. Bueno, vamos largando. 31 participantes, ya debemos ser los que somos. Bueno, a ver, vamos a empezar con... díganme ustedes si ven la pantalla. Bueno, empezamos acá. Vamos a empezar con una pequeña generalidad. Yo lo estoy tratando de hacer lo más resumida posible o lo más conceptual que se puede porque es un tema muy extenso y vamos a detenernos en las cosas más prevalentes, tal vez. Cualquier cosa me interrumpen en el medio o si no entienden algo o si no se ve bien, ¿sí? Empezamos con conceptos generales, definiendo un poco qué son las arritmias cardíacas, como alteraciones del ritmo cardíaco sinusal normal, que pueden manifestarse por ritmos lentos, en este caso bradiarritmias, o ritmos rápidos, que son las taquiarritmias. Las arritmias en sí mismas son muy numerosas, hay de diferentes tipos, pero los mecanismos fisiopatológicos o el sustrato, digamos, de las arritmias se basan en dos grandes grupos. Los trastornos en la formación del impulso, en este caso puede ser principalmente alteraciones en el automatismo, ya sea normal o automatismo anormal, y lo que se conoce como actividad gatillada o desencadenada, que son posdespolarizaciones en el potencial de acción transmembrana. Y el otro grupo son los trastornos en la conducción del impulso. En este caso, para el caso de las bradiarritmias, es más frecuente que se correspondan con bloqueos de conducción, pero en las taquiarritmias, como se va a ver después en las, por ejemplo, taquiarritmias ventriculares o taquicardias ventriculares, se va a ver que la alteración en la conducción del impulso que involucra áreas de reentrada puede manifestarse también a través de taquiarritmia. Desde el punto de vista clínico, las manifestaciones son relativamente variadas, pero comparten, digamos, dos elementos fundamentales. Uno es los síntomas propios de la alteración del ritmo cardíaco, básicamente las palpitaciones, ahí puse cualquier cosa, pero debería decir palpitaciones, que no es otra cosa que la percepción de los latidos cardíacos. Normalmente, ustedes todos pasamos por la vida, en general la mayor parte del tiempo, sin ser conscientes de que el corazón está latiendo, pero alteraciones del ritmo cardíaco pueden determinar que nosotros percibamos esos latidos anormales y eso se denomina palpitación. Y por otro lado, por las consecuencias hemodinámicas que las arritmias tienen sobre el corazón en su función de bomba. Y en este caso, básicamente, se deben a aumento de la presión de
diástole como consecuencia de la taquiarritmia en sí misma, o la bradiarritmia, y se manifiesta por mareo, fatigabilidad y síncope. Ahora, sí. Sí. Acá me avisa, así que yo voy a volver. Me avisa cuando la conexión es estable. No, decía que, bueno, lo de las palpitaciones, que es la percepción de los latidos cardíacos. ¿Sí? ¿Me escuchan? Me parece que tenemos problemas. Sí. ¿Hola? Se corta, pero dígame si me escuchan, porque si no yo... Bueno, las palpitaciones se entiende lo que es entonces. Las bradiarritmias y las taquiarritmias, al alterar, digamos, la performance hemodinámica del corazón, se manifiestan por alteraciones en la función de bomba, ya sea insuficiencia anterógrada, y van a tener las consecuencias de la insuficiencia anterógrada, como ser los mareos, las alteraciones de la conciencia, llegando al síncope, y alteraciones de la perfusión de otros órganos, como podría ser el riñón, por ejemplo. Y la musculatura esquelética, que se manifiesta a veces por fatigabilidad, no solo disnea. Bueno, como ustedes se imaginarán, el electrocardiograma es la herramienta fundamental para el diagnóstico de la salud. Me parece que voy a ver si puedo poner ahí. Bueno, tenemos que definir cuánto es la frecuencia cardíaca normal, entre 60 y 100 latidos por minuto, y se define una bradicardia como menos de 60 y una taquicardia como más de 100. Por supuesto que los pacientes que están entre 90 y 100, nosotros en la práctica decimos que tienden a estar con tendencia a la taquicardia. Básicamente porque si uno agrupara la población, baja el porcentaje de la población general normal y sin cardiopatía, que está por arriba de 90. De todas maneras, la definición formal es la que ven acá. Bueno, largamos un poco con las bradiarritmias. Yo tengo las 7:12 de la tarde. Si se corta, volvemos a entrar como siempre. Y 2x3 le pregunto si se escucha así, porque tal vez no los escucho yo, que me estén diciendo que no se escucha, ¿entienden? Sí, perfecto, ahora lo escuchamos. Sí, se escucha. Bueno, este es un esquema del sistema de conducción cardíaco, que ustedes ya lo conocen, el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular con sus dos ramas, la rama izquierda que tiene 2 hemiaces, o 3 para algunos casos, digamos, pero para los efectos prácticos consideramos 2 hemiaces, y la rama derecha. Asimismo hay haces internodales y haces de comunicación entre las aurículas. Algunos de las arritmias tienen, digamos, una participación a través de la alteración del sistema de conducciones. Bueno, vamos a tener en cuenta este esquema. La casa, el caminito y el pinito, que se corresponde con la casa sería la onda P, el camino o el caminito sería el intervalo PQ o PR, el pino sería el complejo QRS. La onda T no la graficamos y este sería el siguiente ciclo. Esto con fines didácticos, por supuesto. ¿Qué es un ritmo sinusal normal? Significa que haya una casa por cada pinito, es decir, una onda P seguido de un PR de conducción de duración constante y un pino o un QRS, lo que significa que la conducción auriculoventricular es 1:1. Y la frecuencia cardíaca, como vimos anteriormente. ¿Qué tipos de bradiarritmias tenemos? Básicamente vamos a considerar las bradiarritmias sinusales y los bloqueos auriculoventriculares. Empezamos con las bradiarritmias
que involucran el nódulo sinusal. Acá tenemos la bradicardia sinusal y las pausas y paros sinusales. Y por otro lado, dentro de las pausas sinusales, podemos considerar, como dije, a los paros y a los bloqueos, que también producen pausas en el electrocardiograma. Y como último componente, digamos, del cortejo de enfermedad, que involucra al nódulo sinusal, el síndrome de taquicardia bradicardia o enfermedad del nódulo sinusal o disfunción sinoauricular. Lo pueden leer como cualquiera de esas alternativas, que algunas de las cuales incluyen las anteriores que les mostré. Y los bloqueos auriculoventriculares, los 3 grados de bloqueo auriculoventriculares que se ven ahí, con los subtipos dentro del segundo grado. Vamos con las sinusales. La bradicardia sinusal reconoce causas fisiológicas, por supuesto, patológicas y farmacológicas. Las causas fisiológicas son los pacientes o las personas que son deportistas. Durante el sueño hay una respuesta habitual del sistema nervioso autónomo. Ustedes piensen que el sistema nervioso autónomo tiene una interrelación muy importante con el sistema eléctrico cardíaco y tiene gran influencia tanto en circunstancias fisiológicas como patológicas. En el sueño hay una prevalencia del tono del sistema nervioso parasimpático, autónomo parasimpático, y eso es lo que hace que haya una respuesta normal de caída de la frecuencia cardíaca durante el sueño. De todas maneras, hay pacientes que, no siendo deportistas, son vagotónicos y tienen también bradicardia durante las horas de vigilia. Las causas patológicas, en este caso, tenemos que hacer referencia a las patológicas que tienen relación con causas extrínsecas e intrínsecas. Básicamente, por ejemplo, el hipotiroidismo, a través de su modulación en cuanto a los receptores y a su modulación autonómica, también se asocia con bradicardia. Puede haber causas de hipoxia o de cardiopatía isquémica relacionadas a disminución del flujo sanguíneo a nivel del nódulo sinusal. Y por último, hay bradicardias que se deben a drogas cronotrópicas negativas, como ustedes saben, principalmente cuáles. De paso, pruebo si me están escuchando. ¿Betabloqueantes o antagonistas cálcicos? Bien. Básicamente esos, pero hay otras drogas, como podría ser algunas drogas del grupo 3, que también producen bradicardia. Los síntomas relacionados con la bradicardia, por supuesto que si son deportistas o personas vagotónicas no suelen tener síntomas, pero los pacientes que tienen muy baja frecuencia cardíaca, hablamos de frecuencia cardíaca de bradicardia severa o extrema a menos de 40 en las horas de vigilia en general. Pueden manifestarse como mareo, cefaleas, irritabilidad, todos síntomas relacionados a bajo gasto cardíaco. Bueno, esto vamos a ir un poco rápido porque ustedes ya lo conocen, los signos clínicos ahí los tienen, y en ocasiones puede haber aumento de la tensión arterial diferencial en pacientes con bradicardia sinusal, debido a qué, básicamente. Hagámoslo un poco más interactivo. ¿Por qué puede haber aumento de la tensión arterial diferencial? Para mantener el gasto cardíaco. ¿Cómo? Para mantener el gasto cardíaco. Sí, pero básicamente se debe a una respuesta hemodinámica. Al aumentar el tiempo de la diástole como consecuencia, vos pensás que, digamos, la sístole eléctrica ocupa un 20% del ciclo cardíaco eléctrico total. Si hay menor frecuencia cardíaca, la diástole se prolonga y eso puede hacer que aumente el retorno venoso, el tiempo de llenado ventricular, y genere un volumen sistólico de mayor volumen, precisamente, y eso es lo que puede generar aumento de la tensión arterial diferencial. Y en los pacientes no hipertensos, en ese caso, el aumento de la presión arterial diferencial se debe o se correlaciona a expensas de disminución de la diastólica. Bueno, la bradicardia sinusal en general no requiere tratamiento, sobre todo en los casos en que se trata de
sujetos normales y es asintomática. Hay algunos casos en los que se ha visto, por ejemplo, en deportistas de alto rendimiento que tienen frecuencia cardíaca tan baja que les ha generado, en reposo, digamos, ¿no? Por supuesto, que les ha generado síntomas y eso ha obligado en alguna ocasión a generar, digamos, o a indicar un cese de la actividad o un desacondicionamiento físico. Pero en general no requieren tratamiento y si es sintomática hay que buscar la etiología, por ejemplo, un hipotiroidismo. Si es de alguna manera sintomática en forma aguda y compromete de alguna manera el riego sanguíneo de órganos vitales, se pueden utilizar agentes que bloquean la acción del vago o que aumentan la respuesta de los receptores beta 1. También, en muy marcadas ocasiones, puede requerir marcapasos transitorio o definitivo de acuerdo a la situación hemodinámica y a los síntomas que corresponden. Bueno, siguiendo con la bradicardia, tenemos el paro sinusal. Se debe, digamos, fisiopatológicamente a un trastorno del automatismo sinusal, ¿sí? Lo que se ve es que las pausas, acá tenemos la P del QRS, P QRS, este es el ciclo PP de base, digamos, y lo que vemos es una ausencia de onda P que se correlaciona con una pausa prolongada. ¿Cuándo decimos que una pausa es significativa? Más allá de los 3 segundos, como acá se dice, o 3.000 milisegundos. O cuando esta se asocia a síntomas, ¿no? Lo que se ve es que la pausa no es un múltiplo del ciclo PP habitual, a diferencia de lo que vamos a ver con los bloqueos, ¿sí? Estos en general se correlaciona con la enfermedad intrínseca del sistema de conducción, en este caso el nódulo sinusal. Los bloqueos sinoauriculares, habíamos visto la bradicardia, las pausas y los bloqueos. Los bloqueos sinoauriculares, al igual que en el nodo AB, acá me voy a acelerar un poquito porque el mismo esquema de razonamiento que utilizamos para el nodo AB, cuyos trastornos de conducción son mucho más frecuentes que los sinoauriculares, se puede usar para los sinoauriculares. Así que cuando veamos los bloqueos auriculoventriculares, ese esquema de razonamiento hay que usarlo para el nodo AB. Los hay de 3 grados. El bloqueo sinoauricular, BSA es bloqueo sinoauricular de primer grado, no tiene traducción en el electrocardiograma de superficie. ¿Por qué? Porque solo se corresponde con un aumento del tiempo de conducción entre las células o entre el nódulo fisiológico, digamos, sinusal, y el tejido auricular que lo circunda. De manera que, como nosotros con la onda P, ¿qué es lo que estamos viendo con la onda P? ¿La despolarización de qué? De las aurículas. Claro. Entonces, como nosotros solo vemos la despolarización de las aurículas, no sabemos si ocurrió un retardo entre la generación del impulso cardíaco por las células especializadas y la propagación de este hacia el tejido auricular circundante. Eso se puede llegar a estudiar a través de un estudio electrofisiológico, eventualmente. Y tampoco muchas veces es fácil. El bloqueo sinoauricular de segundo grado tiene 2 subtipos, el tipo 1 o Benkevac y el tipo 2 o Movitz, o Movitz 2 también. Esto pasa lo mismo que en el bloqueo auriculoventricular. Y el bloqueo sinoauricular de tercer grado o completo. Acá no les puse muchos electrocardiogramas para poder ir un poco más rápido con esta parte, ya que no es tan frecuente. Si bien es frecuente, y sobre todo en los sujetos añosos, y cada vez lo es más porque la población envejece, no es tan frecuente como los trastornos auriculoventriculares. En el electrocardiograma, estos trastornos se manifiestan por pausas en donde no se observa la onda P, a diferencia de lo que va a pasar en los bloqueos auriculoventriculares. Dijimos que en los de primer grado no hay traducción electrocardiográfica, en los de segundo grado va a haber pausas donde no se observa la onda P, y en los de tercer grado va a haber ausencia total de ondas P, y por lo tanto, para no considerar que esto es una sistolia, habrá ritmos de escape subsidiarios que pueden estar
ya sea en el nódulo auriculoventricular, que sería lo ideal eventualmente, porque es un ritmo, entre comillas, relativamente más estable que los más distales. Ustedes piensen que la pendiente de despolarización, yo acá tampoco le quise poner mucho de electrofisiología porque se iba a hacer demasiado largo, pero la pendiente de despolarización en las células automáticas, digamos, que las hay en todo el sistema de conducción, tiende a ser cada vez menos empinada a medida que avanzamos en el sistema de conducción. De manera que el nódulo sinusal es el que toma el comando porque tiene la pendiente de despolarización diastólica espontánea más acuminada, digamos. Pero cuando el nódulo sinusal, por alguna causa de las que vimos, falla, toman el comando marcapasos subsidiarios. Ocasionalmente, como a veces existe una enfermedad difusa del sistema de conducción que involucra los dos nodos, eso Jamrod o se denominaba la doble enfermedad nodal, por ejemplo, de Jamrod, o la enfermedad de la panconducción de Rasmussen, es decir, ha tenido a lo largo del tiempo muchas definiciones, pero lo que queda claro es que cuando el nódulo sinusal está enfermo, muy probablemente otras estructuras del sistema de conducción lo estén también. De manera que los ritmos de escape subsidiarios, digamos, pueden estar o bien relativamente en zonas seguras, o relativamente seguras, como podría ser el nodo AB, o ritmos más distales en el miocardio ventricular incluso, generando ritmos muy lentos que pueden ocasionar síncope o incluso el paro. Esto es un ejemplo de lo que sería un bloqueo sinoauricular de tercer grado, en donde ustedes ven la línea de base, ven complejos QRS y no están precedidos por onda P. Esto significa, si el complejo QRS es angosto, que el marcapasos subsidiario o el ritmo de escape, ¿dónde están haciendo? Perfecto. O sea, nace en las células del nodo AB y se propaga por el sistema de conducción normal. Si este no tiene un bloqueo, será angosto. Y a un ritmo que puede ser relativamente adecuado, a más de 40-45 por minuto. Esto que dice S se corresponde con las despolarizaciones de las células del nódulo sinusal que no ganan, digamos, el terreno de las aurículas. Doctor, una pregunta. ¿Sí? En el caso del bloqueo de tercer grado que estábamos viendo, que quien toma, digamos, la fuerza de generar la despolarización es el AB, ¿por qué no se ve en el electrocardiograma? Como que, ¿por qué no tenemos algún tipo de onda que sea específica de eso? ¿Vos decís en el de primer grado? En el de tercer grado, donde no hay despolarización directamente del nodo Sí. AB. Sí, el nódulo sinusal. Estamos hablando de bloqueos sinoauriculares. Claro, perdón, que no hay despolarización de nodo sinusal y toma la... Digamos, sí, el comando, digamos. Claro, el comando del AB, porque no se ve una onda P que tenga que ver con el AB, digamos. Vos decís una onda P retrógrada, por ejemplo. O sea, claro, o algo en el electro que nos diga, o sea, lo que se puede llegar a ver en el electrocardiograma, en caso de que haya un bloqueo sinoauricular de tercer grado o completo, en donde no vamos a ver P sinusales, básicamente, porque o bien no se genera en las células del nódulo sinusal, o bien hay un bloqueo completo en el tejido circundante y no logra despolarizar las aurículas. De manera que no vamos a ver P de origen sinusal. Lo que sí podemos llegar a ver, si hay un ritmo de la unión AB, digamos, o de un marcapasos de la unión AB, es o bien ausencia de onda P, porque simplemente el nodo AB conduce hacia el His-Purkinje, ¿sí? Y lo que vemos es la despolarización de los ventrículos y las aurículas paradas, de alguna manera, no despolarizadas, o bien se podría llegar a ver, perdón, una onda P retrógrada, es decir, con polaridad negativa en D2, por ejemplo. Eso es si el nódulo auriculoventricular va hacia, digamos, genera una despolarización tanto en sentido anterógrado al His-Purkinje como en sentido retrógrado al miocardio auricular. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias.
Bueno, Una pregunta. sí, En este tipo de bloqueos, ¿tenemos alguna... no, me acuerdo que, por ejemplo, en los bloqueos AB había algo con los segmentos PP. sí. Sí, yo En este caso se... no quise detenerme tanto en eso porque lamentablemente tenemos escasez de tiempo con todas las clases y demás. Sí, sí, entiendo. Pero sí, en el de segundo grado, en el tipo Ben que va o Movix 1, los PP se van acortando hasta que aparece una pausa sin onda P que no es múltiplo de los PP precedentes. En cambio, en el Movix 2 sí ocurre una pausa que es múltiplo de los PP previos. En todo caso, después Listo, les buenísimo. muestro. Espérenme un segundito nada más. ¿Sí? Aquí estoy de nuevo. Bueno, la enfermedad del nódulo sinusal, yo les comenté que es, digamos, un complejo sindromático en donde ocurre disfunción sinoauricular que puede manifestarse a través de bradicardia sinusal, a través de incluso taquicardias sinoauriculares, a nivel de las aurículas, porque es una enfermedad difusa en el fondo. También pueden ocurrir taquicardias auriculares, síndrome bradicardia y taquicardia, o incluso fibrilación auricular de baja respuesta. Hay varias formas clínicas de la disfunción sinoauricular o disfunción del nódulo sinusal o enfermedad del nódulo sinusal, que corresponde a enfermedad intrínseca del nódulo y del sistema de conducción en el 60% de los casos, pero en donde puede haber también causas extrínsecas. Básicamente las causas extrínsecas pueden estar relacionadas, muchas veces nos quedan 10 minutos. Así que si se corta volvemos a hablar, a entrar por la misma clave. Entonces, las causas extrínsecas básicamente están relacionadas con la disfunción autonómica, básicamente. Existe toda una relación, una interrelación entre el sistema nervioso autónomo y el sistema de conducción cardíaca y, por ejemplo, también en los casos, como habíamos visto en síncope, en los casos de hipersensibilidad del seno carotídeo, también está involucrado el cortejo de la disfunción del nódulo sinusal. Por supuesto, después puede haber causas reversibles, como los fármacos, los betabloqueantes, etcétera, y algunas de las causas irreversibles, como degeneración del sistema de conducción. Ustedes la pueden haber leído como enfermedad de Lenegre o enfermedad de Lepp también, que son diferentes. Acá estamos con las etiologías, esto no me voy a detener mucho, pero bueno, las disautonomías son, digamos, muchas, no es solamente una sola entidad. Por ejemplo, están los síndromes de Parkinson Plus o atrofia sistémica, y esos pueden tener compromiso del nódulo sinusal, y hay algunas patologías neurológicas, neuromusculares, como la distrofia miotónica, que se asocia a disfunción del nódulo sinusal, e incluso el diagnóstico de esto obliga o indica la colocación de un marcapaso definitivo en estas enfermedades neuromusculares. ¿Cómo se evalúa, cómo se explora el nódulo sinusal? La función, bueno, a través de maniobras vagales, como podría ser el masaje del seno carotídeo, y ver las respuestas en los pacientes, por ejemplo, que concurren a la consulta con historia de síncope reciente o que ustedes están evaluando en una sala de emergencia. De acuerdo al cuadro clínico que tenga, una de las maniobras que uno puede hacer es el masaje del seno carotídeo, y evalúa la respuesta. En los pacientes que tienen disfunción sinoauricular, esta respuesta se manifiesta a través de pausas significativas en el ritmo sinusal. Después, las formas de evaluar habitualmente las arritmias cardíacas, como es el Holter. La ergometría, básicamente, en la enfermedad del nódulo sinusal, la ergometría va a servir para evaluar una cuestión específica. ¿Cuál les parece que puede ser?
básicamente, ¿qué ocurre en el ejercicio? Aumenta la frecuencia cardíaca. Claro, entonces lo que uno puede evaluar. ¿Sí? ¿Decían? Bueno, lo que uno va a evaluar con la ergometría es la respuesta cronotrópica. Hay pacientes que tal vez en reposo tienen un ritmo sinusal normal, con frecuencia cardíaca normal, pero tienen fatiga o disnea incluso, y uno ve que en el esfuerzo no tienen una respuesta cronotrópica adecuada, y eso es la causa de los síntomas, ¿sí? Y después los estudios electrofisiológicos, que son un estudio electrofisiológico específico del sistema de conducción. Como les dije, la enfermedad del nódulo sinusal o disfunción sinoauricular también puede asociarse o forma parte de la fibrilación auricular de baja respuesta. A veces ocurre que el nódulo sinusal, como repetí ya varias veces desde que empezamos, es parte de un cortejo en el que todo el sistema de conducción está enfermo, y entonces las aurículas, a través de diferentes mecanismos, son proclives a la disfunción, a la generación de fibrilación auricular y la lenta conducción auriculoventricular. Cuando el nódulo auriculoventricular también está enfermo, genera respuestas ventriculares bajas. Esto es típico de una fibrilación auricular de baja respuesta ventricular. Cuando uno lo ve así y no hay causas externas, como ser, por ejemplo, farmacológicas, uno tiene que pensar en disfunción sinoauricular. Bueno, en cuanto al tratamiento de las bradiarritmias, básicamente el tratamiento de las bradiarritmias no suele ser farmacológico en etapas crónicas. En etapa aguda sí, uno puede utilizar, digamos, algún tipo de agente cronotrópico positivo, pero el tratamiento definitivo va a ser la estimulación cardíaca a través de los marcapasos. Acá le puse, esto está actualizado, hay muchas guías mucho más actualizadas, pero el concepto general es lo que yo quería dejar, y es que la disfunción sinusal requiere en general estimulación cardíaca definitiva a través de un marcapasos cuando hay una vinculación documentada con síntomas, entre los síntomas del paciente y la bradiarritmia, ¿sí? Cuando hay bradicardia sinusal grave o cuando hay pausas sinusales, pero en este caso, estos dos elementos de la bradicardia importante y de las pausas sinusales tienen que ser, por un lado, las pausas sinusales de mayores de 3.000 milisegundos o 3 segundos, y por el otro lado, en horas de vigilia. No tiene tanto valor, si bien hay algunos trabajos que así lo indican, no tiene tanto valor la bradicardia sinusal significativa o las pausas durante las horas de sueño. Otra de las indicaciones de la estimulación cardíaca definitiva con marcapasos es la bradicardia sinusal o pausas sinusales secundarias al tratamiento farmacológico cuando este es esencial para el paciente, es decir, no lo podemos suspender. Por ejemplo, un paciente con enfermedad coronaria que requiere tratamiento permanente con betabloqueantes, pero estos betabloqueantes le generan demasiado bradicardia. ¿Se entiende? En ese caso puede estar indicada la colocación de un marcapaso y la continuación del tratamiento farmacológico, que es esencial para el paciente. Y la insuficiencia cronotrópica sintomática, pero en este caso uno se hace referencia, digamos, a insuficiencia cronotrópica significativa, en donde, por ejemplo, el esfuerzo genera un presíncope. ¿Hasta ahí se entendió? Me parece que nos quedan 3 minutos. ¿Podemos seguir o tiene alguna pregunta? ¿Nos quedamos? Ay, perdón. Hablen. Sí. Refina un poco la pregunta, no la entendí. Pausa sinusal, no hay QRS, puede haber lo que depende de la duración de la pausa, puede llegar a haber un latido de escape después de la pausa.
en donde hay, por ejemplo, un latido de escape del nodo AB. Eso puede pasar. ¿Se entiende? O sea, hay una onda P, QRS, PQRS con PP, digamos, estable, y luego una pausa, que no es múltiplo de los PP, en donde no se ve onda P, y si esta pausa se prolonga mucho, pueden ocurrir una de dos cosas. O bien el paciente entra en asistolia, o bien un marcapasos subsidiario sale, o bien el nódulo sinusal dispara de vuelta antes de que ocurra un latido de escape y tenés una nueva onda P con QRS. Esas serían las alternativas. ¿Se entiende? Bueno. Bien, ¿alguna otra pregunta? Nos queda 1 minuto 20. Sí, yo Una tengo otra cosita. pregunta. Dale. No, dale, otra. Sí, dale. Bueno, pregunto, ¿qué diferencia hay con la asistolia? Asistolia, perdón. No, la asistolia es la ausencia completa de actividad eléctrica cardíaca. Es una línea de base en el electrocardiograma, ¿sí? Es decir, no tenés ni actividad sinusal, ni tenés latidos de escape de ningún tipo. Y entras en el algoritmo de asistolia, básicamente. Que si no se hace nada, el paciente se O sea, muere. se debe no solo a que falla, digamos, la descarga sinusal, sino todo el sistema de conducción. Exactamente, recordá que yo dije que en muchos casos no es solo el nódulo sinusal el que está enfermo, sino que prácticamente es una enfermedad de la panconducción. O sea que un bloqueo sinusal se podría convertir en una asistolia. No, en la evolución, esto es un tema muy, muy específico y por otro interesante, pero en la evolución de la disfunción sinoauricular puede ocurrir grados mayores de bloqueo que terminen generando mortalidad en el paciente que lo padece. Bueno, vamos a volver a la pantalla. Se escucha, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Bueno, en realidad no lo puse en plural, pero debería decir bloqueos auriculoventriculares. Entonces, lo de la parte de la disfunción sinoauricular, más o menos quedó entendido. Es un tema que puede ser un poco difícil de comprender si uno no está acostumbrado a ver pacientes de estas características, pero básicamente los conceptos yo creo que se transmitieron y bueno, si no lo entendieron algo, luego nos preguntan. Pasamos a los bloqueos auriculoventriculares. Siguiendo con el mismo Vita. Doctor, perdón, ¿puedo hacer la última pregunta del tema anterior? No me queda claro por qué una bradicardia, una bradiarritmia, por ejemplo, la de tercer grado, termina en una fibrilación auricular. ¿Eso no sería una taquiarritmia? Como que esa parte no... No es que termina en eso, sino una de las formas de presentación de la enfermedad del nódulo sinusal no solo son las pausas y los bloqueos sinoauriculares, sino que hay una forma de enfermedad del nódulo sinusal que se denomina síndrome de taquibradi, en donde alternan periodos de taquicardia, fibrilación auricular de alta respuesta o incluso en algunas ocasiones de taquicardia auricular, pero habitualmente fibrilación auricular de alta respuesta con periodos de fibrilación auricular de baja respuesta o de bradicardia sinusal. Por eso, al existir las dos manifestaciones de alteración del ritmo cardíaco, como ser algunas formas de taquicardia y algunas de bradicardia, se denomina síndrome de taquibradi. Es una de las formas de presentación de la enfermedad del nódulo sinusal. Perfecto, ahora sí, gracias. Acordate que, de nuevo, lo repito por enésima vez, acordate que cuando uno habla de enfermedad del nódulo sinusal, no necesariamente está circunscribiendo la enfermedad al nódulo sinusal, sino en muchas ocasiones es todo el sistema de conducción el que está comprometido. Bueno, bloqueo auriculoventricular,
también los dividimos en tres tipos. El bloqueo auriculoventricular de primer grado, en este caso sí va a tener una expresión electrocardiográfica, que es la prolongación del intervalo AB, porque se produce un retardo en el nodo AB. El intervalo PR normal en el electrocardiograma es de 200 milisegundos, 220 después de los 65 años puede llegar a considerarse normal, pero más allá de eso se denomina bloqueo auriculoventricular de primer grado. Y si todas las P se siguen de QRS, o todas las casitas de arbolitos, con un PR prolongado, más de 200 milisegundos, decimos que el paciente tiene un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Para el caso del bloqueo auriculoventricular de segundo grado, hay dos subtipos. Uno que es el tipo Benkevat o Movitz 1, en donde lo que ocurre es un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una onda P no se sigue de un QRS. Acá tienen el esquema, es el primer latido, un PR normal, el segundo latido se va prolongando, el tercer latido se prolonga aún más, y el cuarto latido, en este caso sería un 4-3, la conducción, hay una P que no se sigue de un QRS. En este caso, la pausa, digamos, de QRS, ¿sí? O sea, el RR del ciclo largo que tiene una P en el medio y no tiene QRS, no es un múltiplo exacto de dos intervalos PP porque hay una modificación en el intervalo PR. En el caso del bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Movitz 2, o tipo 2, lo que ocurre es que hay un bloqueo súbito en la conducción auriculoventricular sin que exista alargamiento progresivo del intervalo PR. Es decir, todos los QRS, mejor dicho, todas las ondas P que se siguen de QRS, lo hacen con un intervalo PR constante, ¿sí? Y acá tienen un ejemplo. Un PR normal, aquí un PR normal también, y una P que no se sigue de QRS. Por lo tanto, genera una pausa en la contracción cardíaca. Esa pausa, ese RR, sí es 2 por RR corto. El RR largo es 2 veces el RR corto. Hay que considerar una cosa que es importante y es que en el bloqueo auriculoventricular de primer grado, por corresponderse a un bloqueo que está ocurriendo en un sitio del nodo AB que consideramos supraisiano, exhibe esta conducción decremental, en donde el PR se va alargando hasta que una onda P no ocurre. En el caso del Movitz 2, el bloqueo ocurre más distal, más inferior en el sistema de conducción cardíaca y los PR no se alargan, sino que súbitamente se bloquea una de las ondas P. Por lo tanto, si la enfermedad es más distal, ¿ustedes qué les parece que va a ser más preocupante en el sentido de que avance un bloqueo AB completo? ¿El Movitz 1 o el Movitz 2? ¿Escucha? El Movitz 1. El Movitz 1 para ustedes es más peligroso de alguna manera que el Movitz 2. Razonen lo de... Es al revés, pero no entiendo por qué, porque tiene bastante sentido que si está más cerca de generar un bloqueo completo, se puede extender y generar un bloqueo completo, ¿no? Sí, ustedes piensen esto. Si el Movitz 1 es un bloqueo auriculoventricular de los que consideramos supraisianos, ¿sí? Acuérdense lo que habíamos dicho antes de cuando los marcapasos fisiológicos dejan de despolarizar, el comando lo toma un marcapasos inferior, con una pendiente de despolarización diastólica espontánea menos empinada, por lo tanto a una frecuencia de escape mucho menor.
De manera que si ustedes tienen un bloqueo que es más distal, aquella célula marcapasos que pueden llegar a tomar el comando va a ser distal al bloqueo siempre. Por lo tanto, va a ser mucho más bradicárdica. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí, se entendió. Sí, sí, perfecto. Que hay, o sea, cuanto más distal es el bloqueo, más peligroso es en términos de lo que uno podría decir el marcapaseo de salvataje o de seguridad espontáneo, ¿no? Que hace el corazón. Cuanto más distal, supongan que tuvieran ustedes una enfermedad que existe, una enfermedad que pueda afectar todo el sistema de His-Purkinje. El sistema de His-Purkinje está bloqueado y lo que toma, si es que lo toma, el comando va a ser una célula no especializada del miocardio ilioventricular, digamos. Va a ser un ritmo ilioventricular muy lento. ¿Se entiende? Y muy inestable, por otro lado. Así que el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOVITS 2 tiene peor pronóstico que el MOVITS 1 y de hecho el tratamiento es diferente, como vamos a ver. Hay otras dos variantes del bloqueo auriculoventricular de segundo grado que son los bloqueos auriculoventriculares 2.1 y el bloqueo AB de alto grado. Vamos a decir dos palabras del 2.1. En el bloqueo auriculoventricular 2.1 tenemos un QRS que se precede de una onda P con un PR normal, o incluso podría estar prolongado, y una onda P que no se sigue de un QRS. Por lo tanto tenemos 2P por un QRS, por eso es 2.1, ¿sí? Eso a lo largo de todo el registro, o de gran parte del registro, o del registro cuando el paciente está sintomático. La pregunta interesante que les voy a hacer es, ¿esto de qué se trata? Subyacentemente, digamos. ¿Acá habría un mecanismo de Benkeback o habría un mecanismo de Movitz? Es decir, si este bloqueo AB2.1, mejor dicho, ¿cuál es el sustrato de este mecanismo, de este bloqueo AB2.1? ¿Es un Benkeback 2.1 o es un Movitz 2.1? ¿Se entiende la pregunta? Es Movitz. Es Movitz 2. ¿Y cómo sabes que es un Movitz 2? Porque no se va, digamos, alargando el PR. Pero para determinar eso, vos tenés que tener por lo menos un 3.2. ¿Sí? Vos tenés que tener 2P que se siguen de QRS, en donde el primer PR es normal, el segundo es prolongado y la tercera P no se sigue de QRS, en el caso del Movitz 1, o 2P seguida de QRS con PR constante y la tercera P no se sigue el QRS en el caso de Movitz 2. En el caso de 2.1, uno no puede saber, porque no se está pudiendo evidenciar la eventual prolongación del PR o la no prolongación del PR. ¿Se entiende? Sí, sí, o sea, en este caso bloqueo no. auriculoventricular de segundo grado y yo te diría que las más de las veces hay un mecanismo de Benkeback involucrado, o sea, corresponde muchas veces a un... Ahora es inestable la conexión. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, sí, se escucha. Decía que era inestable. Las más de las veces hay un mecanismo que es supraiciano, que es un bloqueo supraiciano con un mecanismo de Benkeback. Puede llegar a alternar un 2.1 con un Benkeback, en muchos casos. Y esta otra situación, que se denomina, que es un bloqueo B de segundo grado, porque hay una conducción en algunos momentos auriculoventricular, pero en el que hay más de una P consecutivas que no se siguen de QRS. Por ejemplo, puede ser un 3.1 o un 4.1, ¿sí? Esto también se denomina bloqueo B de alto grado. Es una variante del bloqueo auriculoventricular de segundo grado y en este caso no tenemos prolongación del PR. Podría ser una variante
más avanzada del MODUS, digamos. ¿Se entiende, no? ¿Hasta acá? Sí, perfecto. Y finalmente tenemos el bloqueo auriculoventricular completo o de tercer grado, en donde las ondas P y los complejos QRS no guardan relación de conducción entre sí. Acá hay que hacer una salvedad, y es que la frecuencia sinusal o auricular tiene que ser mayor que la frecuencia ventricular. ¿Por qué? Básicamente, puede haber disociación auriculoventricular. Acá las flechitas muestran las ondas P y cómo no guardan relación con el QRS, incluso algunas caen dentro del QRS. ¿Qué pasa? Si uno tuviera la frecuencia auricular, la frecuencia ventricular mayor que la frecuencia auricular, estamos hablando de un ritmo activo, ¿sí? Y en ese caso hablaríamos de disociación auriculoventricular por interferencia, que se llama en muchos casos. Y es que un ritmo activo, por ejemplo, un ritmo de la unión acelerado, pasa a tomar el comando y la frecuencia sinusal es menor, por lo tanto, la que genera la despolarización del miocardio ventricular es el ritmo activo, no sinusal. ¿Se entiende? Ahí no es que hay un bloqueo, si bien se le puede decir bloqueo AB por interferencia también, pero no es que hay un bloqueo porque ocurrió un bloqueo de la conducción del impulso sinusal en el nodo AB o más abajo, sino porque como hay un ritmo activo a mayor frecuencia del ritmo sinusal, toma el comando de la despolarización ventricular. ¿Se entiende? Por eso acá dice, siendo la frecuencia de la onda P mayor que la del QRS. O sea que algunos QRS se producen por una despolarización o sea, se producen por una conducción desde la P y otros se producen por una despolarización anómala desde otro marcapasos. No, porque si no eso no sería un bloqueo AB completo. Acá estamos hablando que para definir un bloqueo AB completo tenemos un paciente que tiene ritmo sinusal con PP constantes, ¿sí? Y donde hay un ritmo ventricular que no guarda relación aritmética con las ondas P. Por lo tanto, no hay conducción entre las aurículas y los ventrículos, ¿sí? Lo que está produciendo la despolarización de los ventrículos es de nuevo un marcapasos subsidiario ubicado desde el nodo AB a distal. ¿Se entiende? La salvedad Claro, que yo... ¿Qué ocurre si hay un ritmo activo? Por ejemplo, ocurre una taquicardia de la unión en donde vos tenés, de la unión AB, ¿no? Del nódulo auriculoventricular. Vos tenés un ritmo a 90 por minuto, a 100 por minuto, 110 por minuto, y la frecuencia sinusal de las ondas P y la despolarización de las aurículas está por ahí a 60. ¿Se entiende? Eso en sí mismo no es un bloqueo auriculoventricular completo, sino una disociación auriculoventricular. Esa salvedad hay que hacer. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. Si no, después volvemos. Bueno, como ven acá, bueno, esto es la definición formal. No hay relación entre las ondas P y los QRS de manera matemática, digamos. Incluso, fíjense acá cómo la onda P, que justo cae sobre el ST, lo deforma. Lo que uno tiene que hacer acá es medir los PP con un compás, por ejemplo, y transportarlo y ver que todos los PP son iguales. Cuidado porque en el bloqueo auriculoventricular completo y en los bloqueos AB de segundo grado puede existir lo que se llama, no me quiero meter en eso, pero se llama arritmia sinusal ventriculofásica, en donde los PP que contienen a un QRS, por más que no hay conducción, son un poco más angostos, un ciclo un poco más pequeño, o sea, a mayor frecuencia, que los PP que no contienen al QRS. ¿Sí? Esto sería, si en el puntero láser sería, este PP podría llegar a ser mayor que este PP, que es el que contiene el QRS, por más que no hay conducción AB.
Eso es porque se supone que una de las teorías es porque el PP que contiene el QRS genera contracción ventricular y genera perfusión coronaria y eso aceleraría un poco la siguiente PP. Pero esto es un detalle nada más. Conceptualmente piensen que los PP son todos iguales, ¿sí? A lo que me refiero es a que pueden llegar a no encontrar un PP, que los PP sean todos del mismo ciclo y pensar erróneamente que hay cierta conducción porque justamente los PP no son del mismo ciclo. Pero eso es digamos, un artefacto de alguna manera. Concretamente, en el bloqueo auriculoventricular completo no hay relación entre digamos, no hay PR que se repita, que sea constante, ¿sí? Quedó claro, ¿no? Claro, pasa lo siguiente. Supone que tenés un ritmo sinusal a 60 por minuto, ¿sí? Con un PR constante normal, ¿sí? Y por algún motivo ocurre una taquicardia, lo que llaman una taquicardia de la unión auriculoventricular, que se ve más, por ahí no tanto en adultos y en mayores, pero sí puede ocurrir. Entonces, ¿qué pasa? El nódulo auriculoventricular empieza a disparar, digamos, a 100 por minuto. Pero el nódulo sinusal no se entera de eso, sigue disparando a su frecuencia basal. Entonces vas a tener más QRS que ondas P, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ahí uno no puede hablar de bloqueo, sino de disociación. ¿Se entiende? No hay un bloqueo electrofisiológico o anatómico, sino que hay una competencia de dos ritmos, uno el sinusal y el otro el ritmo activo auriculoventricular, en este caso, y el que gana es el auriculoventricular porque genera mayor frecuencia y los ventrículos, o sea, las QRS, están despolarizándose a mayor frecuencia. ¿Está? Bueno, el tratamiento, esto por supuesto muy resumido, los bloqueos auriculoventriculares de primer grado no precisan tratamiento, en general suelen ser estables a lo largo de los años y solo requieren control por si avanzan de grado, digamos. Porque muchas veces la enfermedad del sistema de conducción es muy crónica en el tiempo y comienza con grados leves de enfermedad que generan, por ejemplo, un bloqueo de primer grado. El bloqueo AB de segundo grado tipo Movitz, por ser supraisiano, si son asintomáticos, solamente también hay que seguirlos. Si son sintomáticos, es otro tema. Y el Movitz 2, en general, va a requerir marcapasos definitivos porque es un bloqueo infraisiano, digamos, o sea, en el sistema de His-Purkinje. Entonces, esos bloqueos tienen alta tendencia al bloqueo AB completo con todas las consecuencias, o incluso a la asistolia, ¿no? Y los bloqueos auriculoventriculares de tercer grado, bueno, los congénitos y asintomáticos, pero esto se da en pediatría, por supuesto, requieren control periódico hasta que sean sintomáticos, y en los adquiridos, o sea, en los pacientes adultos, en la fase aguda, que puede llegar a consultar el paciente por un síncope, por ejemplo, le hacen un electro y tiene un bloqueo AB de tercer grado, inicialmente uno le puede llegar a dar atropina o isoproterenol, esto está un poco discutido, pero no me voy a meter en ese tema, y lo otro es un marcapasos transitorio como puente al marcapasos definitivo. Acá hay todo un capítulo que son los bloqueos auriculoventriculares en el escenario del infarto agudo de miocardio, que no vamos a entrar en eso. No sé si lo vieron en las clases de cardiopatía isquémica, pero tienen, digamos, algunas particularidades especiales, incluso dependiendo del tipo de bloqueo que ocurre en relación a la arteria relacionada con el infarto. Pero bueno, no me voy a meter y si no se metieron en ese tema en la clase pertinente, lo podemos hablar o evacuar la duda en otro momento.
Bueno, este sería un algoritmo simple, digamos, para el manejo de las bradicardias sintomáticas, ¿sí? Si tiene signos y síntomas graves o no. ¿Qué puede ser un signo o síntoma grave? Bueno, puede ser un síncope, por ejemplo, ¿sí? Un síntoma leve puede ser simplemente algo de fatigabilidad muscular, ¿sí? Pero si los síntomas son graves y son debidos a la bradicardia, esta sería una secuencia de intervención de alguna manera. Uno puede probar darle atropina 0,5 a 1 miligramo. La otra opción es el marcapasos transcutáneo, ahora le voy a mostrar alguna foto. Y luego drogas que actúan a nivel de los receptores de Tau. En general, las bradicardias, si son significativas y sobre todo cuando son grados de bloqueo auriculoventricular avanzado, como ser MOVIS 2 o bloqueo B completo, las drogas tienen poco efecto. Las drogas piensen que actúan más a nivel de las células que tienen, digamos, que son específicas marcapaso, por ejemplo, el nódulo sinusal o el nodo AB de alguna manera en algunos casos. Así que en los bloqueos infrahicianos tienen poco efecto, ¿sí? Las drogas, y se requieren más el marcapasos. Si no tiene síntomas graves y el bloqueo auriculoventricular es de segundo grado tipo MOVIS o de tercer grado, requieren marcapasos transcutáneos si son sintomáticos en el episodio agudo y van a ir a marcapasos definitivos. Y si no tiene ninguno de estos dos tipos de bloqueos, como ser, por ejemplo, un bloqueo AB de primer grado o un bloqueo de segundo grado tipo Benkevac, simplemente la observación en el caso de que haya bradicardia, ¿no? Si no, es un paciente ambulatorio con un hallazgo. Doctor, una pregunta. El uso, digamos, de adrenalina, dopamina, etcétera, solamente es para sacar al paciente de lo más agudo y después se haría, digamos, el marcapasos definitivo. O sea, no. Sí. Está bien, eso es en el escenario de la urgencia o la emergencia. Por supuesto que no lo vamos a tener al paciente con adrenalina boteándole o isopreterenol de forma ambulatoria. Esto es en la guardia, en el agudo. Antiguamente, antes de, digamos, el uso más extendido de los marcapasos o la estimulación definitiva, algunos pacientes con bloqueo auriculoventricular sintomático se les daba bromuro de omatropina, por ejemplo, que es, digamos, por vía oral, y se los tenía así, pero la verdad es que la indicación es cuando son sintomáticos, si el bloqueo AB es infrahiciano o de grado avanzado, el marcapasos definitivo es el tratamiento definitivo, justamente. Pero por supuesto que un paciente que ingresa con síntomas de bradicardia y electrocardiograma diagnóstico, siempre uno tiene que evaluar las causas secundarias o metabólicas y corregirlas eventualmente. Porque muchas veces eso solo es lo que está causando el trastorno del ritmo. Muchas veces los pacientes vienen con intoxicación por drogas, sobre todo los betabloqueantes, o bloqueantes cálcicos, pero más los betabloqueantes. Por ejemplo, es común que ciertos pacientes añosos, en donde tienen una enfermedad coronaria y uno indica los betabloqueantes, le hace un electrocardiograma basal, digamos, antes de instaurar el tratamiento y ve que tiene un ritmo sinusal normal, con un PR normal, pero ya tenía una enfermedad subyacente que se puso de manifiesto cuando uno le indica el betabloqueante. Recuerden que esos eran los pacientes que eventualmente iban a requerir, por su enfermedad base, que en este caso es la enfermedad coronaria, el tratamiento definitivo con betabloqueantes, y uno va a tener que ponerles un marcapasos para poder darle los betabloqueantes, ¿sí? Pero en caso de que uno pueda suspender las drogas cronotrópicas negativas y el paciente pueda quedar como tratamiento definitivo sin esas drogas, uno tiene que suspenderlas y evaluar, por ejemplo, con un Holter, cómo es el comportamiento del ritmo cardíaco, ¿sí? Y, por supuesto, como ya les dije, el marcapasos definitivo es el tratamiento de largo plazo y electivo de los pacientes con
bradiarritmias sintomáticas de riesgo, como vimos anteriormente, que son las que tienen bloqueos auriculoventriculares o sinoauriculares significativos, MOVIC 2 o más, y bloqueo AB completo o paro o pausas sinusales significativas. Esto es un esquema, una foto que muestra cómo son los marcapasos transitorios. Este es el endocavitario. Estos son los catéteres de estimulación que se ponen a través de vía transvenosa, en este caso, ya sea a través de la femoral o de la yugular, o por canulación de alguna vena, por ejemplo, la humeral. Este es el dispositivo de estimulación en donde uno setea la sensibilidad, la energía de salida y la frecuencia que quiere. Esto es en realidad, el globito ese es para un catéter de Song-Ganz, que no voy a tener en eso ahora. Consideremos los catéteres de marcapasos transvenosos, transitorios, no tienen un mecanismo de anclaje definitivo como lo tienen los otros, que acá lo tienen. Estos son los marcapasos definitivos. Fíjense que tienen como un anzuelo ahí, o una estrella, que sirve para la fijación activa. Se hace habitualmente en el ventrículo derecho, en la punta del ventrículo derecho, aunque ahora hay algunas estrategias que consisten en estimulación a nivel septal, que tienen una estimulación más fisiológica, y este sería, digamos, el generador. Se pone en un bolsillo subcutáneo, se canulan las venas, en este caso la subclavia, y este es el catéter que va al ventrículo derecho y este es el catéter definitivo que va a la aurícula derecha. Este es un marcapasos tipo DDD o secuencial, digamos, aurículo-ventricular. Estimula y sensa en la aurícula y estimula y sensa en el ventrículo, situación que es mucho más fisiológica que los marcapasos solamente unicamerales, que estimulan solo el ventrículo y por definición producen una disociación auriculoventricular como la que hablábamos antes, o sea, tal vez una frecuencia sinusal relativamente baja y una frecuencia ventricular seteada en el proceso de programación fisiológica, ¿sí? Hoy por hoy prácticamente, salvo que el paciente tenga una fibrilación auricular permanente, todos los marcapasos que se ponen, se considera la estimulación auricular también y por supuesto la estimulación secuencial para generar una estimulación cardíaca mucho más fisiológica. Bueno, acá habríamos terminado con las bradiarritmias, nos quedan 10 minutos, si quieren empezamos con las taquiarritmias, que vamos a ver qué podemos ver de las taquiarritmias supraventriculares, o alguna pregunta que quieran hacer. Lo que no les mostré acá es el marcapasos transcutáneo, que son estas paletas, que estimulan como si fueran los desfibriladores externos, pero en este caso estimulación, que se utiliza por supuesto solo en el escenario agudo. Uno no lo puede tener continuamente estimulando porque además genera una contracción muscular, es muy molesto. ¿Alguna pregunta? ¿O duda? ¿Seguimos? ¿Me escuchan? Sí. Sí, sé que estamos. Bueno, si tienen alguna duda después la evacuamos. Díganme si ven ahora la pantalla, sí, ¿no? Sí, se ve. Sí se ve. Bueno, si tienen alguna duda después, por supuesto que la evacuamos. Vamos a ver las taquiarritmias supraventriculares en principio. O sea, vimos bradicardias con todas las variantes, o la mayoría de ellas, y ahora vamos a ver las taquiarritmias. Las taquiarritmias las podemos dividir en supraventriculares y ventriculares.
Esta es una clasificación que a mí me gusta. Las taquiarritmias supraventriculares son aquellas en las que participan estructuras que están por encima de la bifurcación de las X. O sea, de las taquicardias habría dos grupos. Uno, que son los circuitos no limitados a las aurículas, en donde siempre interviene el nódulo auriculoventricular, ahora lo vamos a ver más específicamente, y después las taquiarritmias con circuitos limitados a las aurículas, como ser, por ejemplo, las taquicardias auricular y los aleteos o fibrilación auricular. Entonces, de las taquiarritmias supraventriculares, las taquicardias que son no limitadas a las aurículas, por ejemplo, la más frecuente de ellas es como vamos a ver, es la taquicardia paroxística supraventricular, en donde hay una participación fundamental del nódulo auriculoventricular. Y las limitadas a las aurículas son, por ejemplo, las taquicardias auriculares y la fibrilación y aleteo auricular, en donde la unión AB o el nódulo auriculoventricular no tiene una participación esencial más allá de modular la respuesta ventricular de la taquiarritmia, ¿no? Acá no nos vamos a detener tanto. La taquicardia sinusal, dijimos que es mayor de una frecuencia de 100 por minuto y puede ser fisiológica, cuando aumenta el tono simpático en el ejercicio de la ansiedad, o patológica, ya sea también intrínseca o extrínseca. Estas son todas respuestas, digamos, fisiológicas de alguna manera a situaciones de fisiología o patológicas, ¿sí? Y también puede ser por drogas, las catecolaminas o similares, por ejemplo, las drogas ilícitas tienen una acción catecolaminérgica muy potente, algunas de ellas, los vagolíticos, el alcohol, la cafeína y todos, digamos, las drogas de uso no lícito pueden generar taquicardia sinusal. Hay un subgrupo que es la denominada taquicardia sinusal inapropiada, que tiene una frecuencia entre 110 y 130 latidos por minuto. Por supuesto, son todas de origen sinusal, la onda P, y se ven más frecuentemente en las mujeres jóvenes, que podría ser una respuesta exagerada de la sensibilidad del nódulo sinusal al estímulo adrenérgico. Son pacientes que en reposo, por ejemplo, están a 100, 110 por minuto, y en muchos casos esa frecuencia les genera palpitaciones o situación, digamos, de alguna manera incómoda por una frecuencia cardíaca inapropiada para la situación hemodinámica. En algunos casos también puede ocurrir que esas taquicardias sean de origen de una taquicardia auricular ectópica al nódulo sinusal, es decir, no sean taquicardias sinusales, sino que sean taquicardias auriculares cuyo origen está muy cercano al nódulo sinusal. Entonces uno ve que en el trazado electrocardiográfico la P es muy similar a la P sinusal, pero sin embargo están haciendo en las vecindades del miocardio auricular en relación al nódulo sinusal. Ahí es importante el mecanismo. Acuérdense cuando habíamos visto los mecanismos de las taquiarritmias y de las bradiarritmias también, que podían ocurrir como alteraciones de la conducción o alteraciones de la generación del impulso. En este caso, la taquicardia auricular puede tener origen en un automatismo de las células de las aurículas o por mecanismo de reentrada, que serían una alteración de la conducción. En el caso de que tengan comienzo y finalización brusca, suele correlacionarse con una taquicardia auricular por reentrada, y en este caso, a veces, algunos antiarrítmicos o la ablación por radiofrecuencia, que es el tratamiento electivo, digamos, de este tipo de taquicardias auriculares, es lo que está indicado. También puede ocurrir que la taquicardia sea perfectamente con características de ritmo sinusal, pero a una frecuencia de 150 latidos por minuto, y en ese caso puede haber un mecanismo de reentrada. Ahora vamos a ver lo que es un mecanismo de reentrada cuando veamos la taquicardia paroxística supraventricular.
pero también puede haber una reentrada sinoauricular en donde comienza y termina bruscamente, alrededor de 150 latidos por minuto o más, y el tratamiento en ese caso también es la terapia con ablación por radiofrecuencia, que no es otra cosa que aplicar calor en el sitio indicado. Piensen ustedes que si la taquicardia tiene un sustrato por un automatismo, ya sea normal o anormal, el comienzo y la finalización suele ser más paulatino, porque el automatismo no es un fenómeno todo o nada, sino que va aumentando la pendiente de despolarización y se va acelerando como lo hace el corazón normal cuando, por ejemplo, el paciente realiza un ejercicio. Este es un ejemplo, no me voy a detener mucho en él, pero que se hizo en un paciente que se iba a tirar en un paracaídas. Esto es para mostrar una taquicardia sinusal y cómo es la influencia, de alguna manera, del sistema nervioso autónomo y de las drogas que uno puede utilizar. Fíjense que acá es el control basal, cuando se coloca el paracaídas, cuando embarca, cuando está preparado y cuando salta. Fíjense cómo la frecuencia cardíaca está casi a 150 por minuto y hay una morfología típica en el QRS que se llama QRS en ancla. Fíjense cómo el PR y el ST se hunden prácticamente como si el complejo QRS pesara, y esto se debe a la T auricular, que se hace más manifiesta por el... Dale, perfecto. Ustedes saben que la tensión también es decremental, es como el nódulo auriculoventricular. Sí, además hasta ahora. Sí, claro. Pero bueno, a ver, díganme si hay alguna pregunta. Vimos nada más que taquicardia sinusal, ¿no? Nos faltaría por ahí la parte más importante, así que no sé si no dejarlo y nos reunimos de vuelta. ¿Qué les parece? A ver. Bueno, esto es lo que les mostré, digamos, la respuesta sinusal y cómo bajo beta bloqueantes, fíjense la frecuencia en un caso y en el otro caso. Déjenme ver una cosa. Claro, ¿ves? Ya acá llegamos a la taquicardia supraventricular y les muestro el mecanismo de reentrada y demás, así de alguna manera ya lo tienen y les sirve luego para lo de las taquicardias ventriculares. Bueno, las taquicardias auriculares también se denominan taquicardias focales, por la cuestión que tienen, digamos, un foco específico que se puede mapear a través de un navegador endocavitario y ablacionarlas por radiofrecuencia. Las taquicardias auriculares también son típicas de la intoxicación digitálica, en este caso suelen ser multifocales, y la intoxicación digitálica típica produce dos efectos. Uno, aumenta la ritmogenicidad de las aurículas y se ven taquicardias auriculares a alta frecuencia, en general multifocales o fibrilación o aleteo, y en el nodo AB provoca un bloqueo auriculoventricular. Por lo tanto, a veces tienen taquicardias auriculares multifocales a alta frecuencia con respuesta ventricular baja. También las taquicardias auriculares pueden ser por foco automático, habíamos dicho que podían ser por reentrada y por foco automático, en donde existe lo que yo les denominé antes, el calentamiento o warming up, y también muchas veces cuando se en el enfriamiento. Así se comportan las arritmias automáticas en general. Estas pueden tener más de un foco y en general son muy refractarias a los tratamientos que no sean la ablación por radiofrecuencia. Ocasionalmente pueden responder a algún fármaco, pero muchas veces no responden ni siquiera a la cardioversión eléctrica.
Y las reentrantes, como les dije antes, se presentan más comúnmente cuando hay cardiopatía estructural. Por ejemplo, las taquicardias auriculares relacionadas a pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En este caso, el tratamiento con drogas es un poco más útil. Todas las drogas que provocan, digamos, aumento del periodo refractario de los circuitos reentrantes, como ser los beta-bloqueantes, la amiodarona, y es altamente efectiva la ablación por radiofrecuencia, porque lo que hace la ablación en general es producir el bloqueo de una de las rampas o de las ramas, digamos, del circuito reentrante. Ahora vamos a ver con la taquicardia supraventricular lo que es un circuito reentrante. Esto es un ejemplo de una taquicardia auricular. Perdón, son los diagramas, algunos le llaman diagramas de Shamrod, pero son básicamente los diagramas de escalera que sirven para entender bien las arritmias. Fíjense esto. Este plano es el plano de las aurículas, esta es de la unión auriculoventricular y estos son los ventrículos. Acá hay una deflexión auricular, que en este caso va a corresponder a una deflexión como consecuencia de la despolarización de una taquicardia auricular, que acá la tienen, ¿sí? Tienen todas las deflexiones auriculares, que son estas, y la conducción AB, que como se ve no es 1 a 1, sino que genera una respuesta ventricular que es variable, 2-1, 2-1, 3-1, 2-1, ¿se entiende? Entonces, fíjense acá. Acá hay una despolarización de las aurículas que conduce, este PR es el retraso, ahí se marca con la U, el retraso AB, y esta es la despolarización ventricular. La siguiente deflexión, que es la despolarización de las aurículas por la taquicardia auricular, encuentra el periodo refractario al nodo AB y se bloquea. La siguiente deflexión lo encuentra no en periodo refractario y permite la conducción. Estas taquicardias habitualmente pueden tener un pulso irregular, porque fíjense cómo la respuesta ventricular, según sea 2-1, 3-1, 3-2, 4-3, genera todos RRs que son irregulares. Lo que no quiere decir que ustedes por pulso pueden interpretar que puede ser una fibrilación auricular, pero cuando le hacen el electro ven claramente que es una taquicardia auricular. Si no entendieron nada, díganme. Bueno, esta es la taquicardia paroxística supraventricular y ya terminamos con esto por hoy. Cuyo sustrato es una reentrada intranodal. Ahora vamos a ver bien cómo es esto de la doble fisiología nodal y de la reentrada intranodal. Es la más común, ¿sí? Y junto a las reentradas AB, por participación de vías anómalas, son las más frecuentes. Pero más frecuente es la reentrada nodal auriculoventricular. Acá el electrocardiograma se caracteriza porque hay una ausencia de onda P visible, ¿sí? En el electrocardiograma de superficie estamos hablando, o hay una P que es bastante pegada al QRS, inmediatamente antes o después del QRS, más frecuentemente después del QRS, pero dentro de un periodo que es de 70 milisegundos después del comienzo del QRS. Y ahora vamos a ver esto que es la pseudo S y la pseudo R, que no es otra cosa que la onda P retrógrada. La onda P es siempre negativa, sigue al QRS y es negativa, porque hay una despolarización retrógrada de las aurículas luego de la despolarización de los ventrículos. Ahora vamos a ver más claramente de qué se trata. Esto es el nódulo auriculoventricular, en donde hay una vía, digamos, hay de alguna manera una doble vía, que no es necesariamente anatómica, pero sí tiene un circuito, porque el nódulo auriculoventricular es un sincicio de alguna manera, pero en donde uno electrofisiológicamente puede encontrar dos caminos. Una vía, que es la vía denominada lenta, que tiene un periodo refractario más corto, y una vía, la denominada rápida, que tiene un periodo refractario más largo. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense, vamos acá arriba. Normalmente, estos son dos latidos sinusales, ¿sí? En donde
por el PP que tienen, la vía rápida, de alguna manera, está no en periodo refractario y se produce una conducción normal, con un PR normal o incluso a veces un poquito fuerte, ¿sí? Acá vuelve a haber otro latido sinusal normal, que tiene estas características, y acá hay una extrasístole auricular, ¿sí? Ocurre un latido anticipado auricular, que es una extrasístole esporádica. ¿Qué pasa? Al tener un acoplamiento más corto de la onda P precedente, encuentra la vía rápida, que tiene un periodo refractario más largo, en periodo refractario. Por lo tanto, se bloquea en esa vía, pero la vía lenta, que tiene un periodo refractario más corto, puede conducir. Conduce por vía lenta, por la vía lenta, con un PR que va a ser más largo, porque la vía tiene una velocidad lenta de conducción. Pero ¿qué pasa? Cuando el frente de onda alcanza el His-Purkinje, la vía rápida, que tiene un periodo refractario más prolongado, ya se recuperó. Entonces hay una retroconducción por la vía rápida hacia las aurículas. Entonces, fíjense lo que pasa acá. Tienen la extrasístole ventricular, que condujo con, auricular, que condujo con un PR un poco más largo, porque condujo por la vía lenta, y una vez que alcanzó el His-Purkinje, reentra, por eso es reentrada, vuelve a entrar por la vía rápida, en este caso en forma retrógrada, y se produce un movimiento, lo que llamaban antiguamente movimiento circular. Después, no solo despolariza en forma retrógrada, sino que esta vía, que tiene un periodo refractario corto, ya puede conducir, vuelve a conducir en forma anterógrada y en forma retrógrada por la vía rápida. ¿Se entendió eso? ¿Están escuchando? Sí. ¿Quieren que lo repita? Lo repito, no hay problema. ¿Podría repetir cuál es la rápida y cuál es la lenta? Esto que tiene como un serrucho esquemático, ¿no? Es la vía lenta. Y la vía rápida es esta, ¿sí? ¿Y eso es fisiológico? ¿Cómo? ¿Y eso sería fisiológico, que una sea lenta y una rápida? Sí, en realidad es una situación patológica. Normalmente no hay dobles vías nodales, pero en algunos pacientes esto existe y está en el nodo AB y tiene esta fisiología. Entonces, volvemos a la secuencia. Ritmo sinusal con un PP constante. En realidad conduce por los dos, pero como esta tiene una vía de conducción rápida, una velocidad de conducción rápida, la vía rápida conduce con un PR corto, o normal, digamos. Por algún motivo, como ocurre en cualquiera de nosotros, hay una extrasístole auricular que tiene un PP, digamos, un acoplamiento a la despolarización previa de la aurícula más corto que el PP de base, ¿sí? Entonces, al ser más precoz, encuentra la vía rápida, que tiene conducción rápida, pero periodo refractario largo, por lo tanto se bloquea en la vía rápida, y la vía lenta, que tiene un periodo refractario más corto, conduce en forma más corta, con un PR más largo, porque es de velocidad de conducción corta, pero gana el ventrículo, ¿sí? ¿Qué pasa? Al momento en que llegó al His-Purkinje, la vía rápida ya se recuperó, y como las vías normalmente de conducción, si bien no tienen la misma velocidad, pero tienen conducción bidireccional, tanto anterógrada como retrógrada, en este caso, cuando el impulso llega al His-Purkinje, ya la vía rápida se recuperó y retroestimula, digamos, por vía retrógrada, las aurículas por un lado y la vía lenta por el otro, formándose un movimiento circular en donde la velocidad del circuito va a determinar la velocidad de la taquilla rítmica, ¿sí? Porque este circuito cada vez que llega acá, despolariza los ventrículos. Vuelve a entrar, despolariza los ventrículos, vuelve a entrar, despolariza los ventrículos. En general son las frecuencias cardíacas altas, ¿sí? Entonces, eso se entendió. Este es el mecanismo que ocurre por reentrada anatómica en muchos
tipos de arritmia. Por ejemplo, en las taquicardias auriculares por reentrada, este circuito no está en el nodo AB, sino que está en el miocardio auricular. Y en las taquicardias ventriculares por reentrada, no están ni en el nodo AB ni en las aurículas, sino que está en los ventrículos, este circuito. ¿Sí? Y una extrasístole ventricular genera este tipo de mecanismo y en ese caso una taquicardia ventricular. ¿Sí? Es una cuestión de dónde está el sitio anatómico. Vamos a ver la forma típica, que es lenta rápida. ¿Por qué lenta rápida? Porque es en forma anterógrada por la vía lenta y en forma retrógrada por la vía rápida. Por eso se denomina lenta rápida. El impulso progresa de aurícula a ventrículo por la vía lenta y de ventrículo a aurícula por la vía rápida. Por lo que la onda P retrógrada no es visible. ¿Por qué no es visible? Porque cuando despolariza el ventrículo, volvemos para atrás, rápidamente despolariza la aurícula en forma retrógrada. Entonces casi hay una simultaneidad de las dos despolarizaciones, tal que la onda P queda enmascarada en el QRS precedente o apenas muestra una deformación de la parte final del QRS. Por eso ahí se habla de simular una S o simular una R'. Ahora lo vamos a ver en el trazado. La onda P retrógrada, por supuesto, siempre es negativa en las derivaciones de la cara inferior. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque está yendo al revés. Sí, claro, exactamente. Porque va despolarizando las aurículas desde el nodo AB hacia el nódulo sinusal prácticamente. ¿Sí? Por eso es negativa. Esto está desplegado como para que no sea una frecuencia cardíaca, un RR rápido, pero esta sería la frecuencia cardíaca de la taquicardia paroxística supraventricular. Y fíjense cómo acá, en B1, la onda P es sinusal acá. Pero en este caso, no tenemos onda P clara, que precede al QRS, pero sí tenemos una pseudo S, lo que yo decía. Fíjense ustedes que la derivación de B1 mira a la aurícula derecha, en este caso, casi de una forma endocavitaria. La aurícula derecha, si hay un vector de despolarización que viene del nodo AB hacia el techo de la aurícula, la derivación B1 lo va a ver como una deflexión positiva. Por eso inscribe lo que parecería ser una pseudo R, pero es la onda P retrógrada. Y en la cara inferior, vamos a ver si acá tenemos alguna. No lo tenemos, pero inscribe, por ejemplo, en D3 una deflexión final que parecería ser QR, digamos, o la R en este caso, que no hay Q, y una S muy pequeña. Esa onda S en realidad no es otra cosa que la onda P negativa. ¿Sí? Es una de las formas de hacer un diagnóstico indirecto de que hay una taquicardia paroxística supraventricular que está, en este caso, despolarizando las aurículas en forma retrógrada. Eso es en la forma típica. La forma atípica sería a la inversa. Sería que progresa hacia los ventrículos por la vía rápida y vuelve por la vía lenta. Es mucho menos frecuente porque los periodos refractarios acá no lo permiten tan frecuentemente, pero ¿qué pasa? Si vuelve a las aurículas por la vía lenta, la onda P retrógrada va a ser más visible o menos visible. Despolarizó el ventrículo, vuelve por la vía lenta y despolariza las aurículas. Más visible. Claro, va a ser más visible porque va a estar más retrasada en relación a la despolarización de los ventrículos. ¿Sí? Esa es la forma atípica que no es tan frecuente. Acá tenemos un electro en donde, desde el punto de vista descriptivo, ustedes tendrían que decir que lo primero que tienen que decir, y eso ya es muy importante porque fíjense que ya con eso pueden adoptar una actitud terapéutica, uno esto lo describiría como, ¿qué? Como una taquiarritmia regular o irregular. Regular. Regular de QRS angostos o de QRS anchos. Angostos. Perfecto, de QRS angosto.
Entonces, estamos ante una taquiarritmia regular de QRS angosto, que es la forma de presentación típica de las taquicardias paroxísticas supraventriculares por reentrada nodal. AB típica. ¿Sí? Fíjense B1. B1 parece que tuviera un QR. ¿Lo ven? ¿La ven la R? Ahí. Sí, se ve, se ve. Y fíjense D2. Parece que tuviera una pequeña S. ¿Lo ven ahí? Bueno, esa es la pseudo R prima y la pseudo S que yo les decía anteriormente en relación a la P retrógrada. Pero fíjense que está muy pegada al QRS. ¿Sí? Esa es la manifestación de la retroconducción de la reentrada nodal. Pero no vemos una onda P que preceda al QRS. Porque la despolarización de los ventrículos depende de la reentrada nodal, no del ritmo sinusal. El nódulo sinusal está siendo bombardeado y por lo tanto inhibido de alguna manera o bloqueado el tejido circundante por la despolarización de las aurículas a tan altas frecuencias, ¿entienden? Entonces no vemos despolarización auricular producto de la despolarización del nódulo sinusal. ¿Se entendió? Medio difícil, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, este tipo de arritmias, la reentrada nodal, taquicardia paroxística supraventricular por reentrada nodal AB lenta rápida, que es la más frecuente. El tratamiento agudo consiste en, ¿ustedes qué quieren? Quieren aumentar el periodo refractario de alguna de las dos vías para que se corte el circuito de reentrada permanente, ¿sí? Si ustedes enlentecieran en forma suficiente el periodo, mejor dicho, prolongaran en forma suficiente el periodo refractario de alguna de las dos vías, en general de la vía lenta, el circuito se corta, porque una vez que reentra, encuentra a la vía en periodo refractario cuando antes no lo estaba, porque ahora se prolongó el periodo refractario por la acción de las maniobras vagales o por la acción de los fármacos que ustedes utilizan, en este caso verapamilo. ¿Se entiende? Entonces, si el paciente está hemodinámicamente estable desde el punto de vista clínico, no tiene hipotensión, no tiene signos de mala perfusión periférica, en general son sujetos jóvenes, sin cardiopatía estructural, con buena función ventricular, entonces en general toleran frecuencias cardíacas rápidas sin hipotensión significativa. En ese caso, uno lo que hace es dar, ya sean las maniobras vagales o un bloqueante cálcico que aumenta el periodo refractario del nodo AB, en este caso de una de las dos vías, sobre todo ambas, pero sobre todo la vía lenta. Si hay compromiso hemodinámico, y esto vale para cualquier taquiarritmia, el tratamiento es la cardioversión eléctrica. ¿Sí? Eso vale para todas las taquiarritmias, siempre que hay compromiso hemodinámico. Una vez que el paciente salió de la taquiarritmia, uno quiere prevenir las recurrencias. Hoy por hoy, prácticamente todos estos pacientes van a ablación por radiofrecuencia. Lo que se hace es ablacionar la vía lenta con calor. La radiofrecuencia no es otra cosa que, de alguna manera, la producción de calor por radiofrecuencia más o menos a 60 grados. 70. Es muy efectiva, 95%, o sea que tiene baja tasa de recurrencias. Y desde el punto de vista del procedimiento electrofisiológico es de muy bajo riesgo. Si no se opta por la ablación por radiofrecuencia, se puede continuar con bloqueantes cálcicos, porque uno lo que está haciendo es tener el periodo refractario de la vía más prolongado, y eso evita que una extrasístole auricular consiga, digamos, generar la reentrada nodal. Hay otros tipos de taquicardias paroxísticas supraventriculares en donde la reentrada hacia el ventrículo, digamos, o hacia la aurícula, no es dentro del nodo AB, sino por la participación de las llamadas vías accesorias. Fíjense que acá tienen un esquema. Esta es la aurícula, nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, que teníamos acá, y un haz aberrante, esto es congénito, digamos, en donde una vía específica de conducción comunica las aurículas con los ventrículos
por fuera del sistema de conducción normal. Esto genera en el electrocardiograma de base durante ritmo sinusal un PR corto. ¿Por qué? Porque saltea el nodo AB y parte de la despolarización ocurre por el nodo AB, pero parte de la despolarización inicial de los ventrículos es a través del haz anómalo. Entonces genera lo que se llama un PR corto y onda delta. La onda delta es acá se ve mejor, acá también. Ven que el PR es corto y hay como una activación lenta, pero inicial en el QRS, que se corresponde con esta activación del ventrículo a través de la vía anómala. Directamente de la vía anómala al miocardio no especializado. Por lo tanto, si bien conduce en forma lenta una vez que gana el miocardio, después se fusiona con la despolarización del resto del miocardio ventricular por el sistema de conducción normal. Entonces, esto es lo que se denomina de alguna manera síndrome de Wolff-Parkinson-White, aunque hay otros síndromes relacionados con otro tipo de vías. Esta es una patente característica. Por supuesto que la preexcitación o la onda delta va a depender de dónde esté el haz anómalo. Puede estar en el ventrículo derecho, puede estar cerca del septum interventricular, puede ser posterior. Hay muchas localizaciones de las vías que generan diferentes patrones electrocardiográficos durante el ritmo sinusal. Pero durante la taquiarritmia, nosotros podemos tener dos tipos de reentradas. Es decir, va a haber, de alguna manera, ese movimiento circular que estaba dentro del nodo AB, en las TPS comunes, en este caso va a involucrar el haz anómalo. Lo va a hacer entrar al ventrículo por la vía normal y reentrar por la vía anómala, o a la inversa, entrar por la vía anómala y reentrar por la vía normal. Como si fuera un gran, que lo es, de hecho, un gran circuito de reentrada. Entonces, esta reentrada es ortodrómica cuando va de las aurículas a los ventrículos por el sistema de His-Purkinje normal. Y en sentido retrógrada a través de la vía accesoria o el haz anómalo. A diferencia de lo que era la taquicardia paroxística supraventricular, en donde toda la reentrada era dentro del nodo AB. Otra forma de presentación es la reentrada antidrómica, en donde el impulso se propaga de las aurículas a los ventrículos a través de la vía accesoria y desde allí retoma las aurículas por el nodo AB. Esto produce un QRS ancho. ¿Por qué produce un QRS ancho? ¿A alguien se le ocurre? O sea, produce una taquiarritmia con QRS ancho. ¿Y por qué es ancho? Porque la conducción por la vía por la que llega va a ser más lenta. Más o menos es eso. Ustedes piensen esto. Si la ortodrómica tiene una conducción de aurícula a ventrícula por el sistema normal de conducción, el QRS va a ser angosto. Lo que sí es reentrar por la vía anómala. En el caso de que entre por la vía anómala, de ventrículo a aurícula, ahí la onda AP va a estar un poco más alejada, porque no lo hizo en un lugar tan chico, sino que lo hizo en el haz anómalo, ¿sí? Esto es lo que hace la P retrógrada más alejada del QRS. Ahora, nos quedan 10 minutos y ya terminamos igual. La antidrómica lo que hace es esto, fíjense. Esta es la ortodrómica, ¿sí? Lo que les explicaba recién, o sea, despolariza de aurícula a ventrículo a través del sistema común, y entonces el QRS es angosto, pero puede ser antidrómica. Entra de aurícula a ventrícula por el haz anómalo y reentra por el nodo AB. En ese caso, esta va a ser la imagen de un QRS ancho, muy parecido a una taquicardia ventricular y casi electrofisiológicamente se comporta como tal, porque el impulso que despolariza los ventrículos están haciendo
en algún área del miocardio no específico en contacto con ese asa anómalo, ¿sí? Por eso es que va a ser ancho. ¿Se entendió eso? O más o menos. Sí, sí, se entendió. Sí, te entiendo. Bien. Estas taquiarritmias paroxísticas supraventriculares asociadas a asa anómalo, el tratamiento varía mucho si es, de nuevo, ortodrómica, con QRS angosto, o antidrómica, con QRS ancho. El tratamiento en el periodo agudo pueden ser usadas maniobras vagales si el QRS es angosto, o sea, si es ortodrómica. Y para las antidrómicas, que prácticamente se manifiestan electrocardiográficamente igual que una taquicardia ventricular, como vamos a ver, siempre es la cardioversión eléctrica. ¿Por qué? Porque si uno le da drogas, la droga va a provocar aumento del periodo refractario en el nodo AB, ¿sí? Pero tiene poco efecto en el asa anómalo. De manera que si ocurre una transformación en aleteo o en fibrilación auricular como habitual o como frecuentemente puede ocurrir, uno al bloquear el nodo AB, farmacológicamente, permite que esa arritmia supraventricular, en este caso la FA, pase a alta frecuencia, porque tiene un periodo refractario muy corto y velocidad de conducción muy rápida, directamente al ventrículo, y uno puede provocar prácticamente una taquicardia ventricular a muy alta frecuencia, incluso degenerar en fibrilación auricular. Por eso, en fibrilación ventricular, perdón. Por eso las antidrómicas con QRS ancho, siempre cardioversión eléctrica. El tratamiento definitivo, por supuesto que se hace a través de la ablación por radiofrecuencia. Entonces, fíjense cómo ustedes con un electrocardiograma tienen la herramienta ya para no solo hacer el diagnóstico, sino hacer un diagnóstico un poco más general, pero que tiene implicancias terapéuticas. Es decir, si ustedes tienen una taquiarritmia regular con QRS angosto, no importa si la P retrógrada es más cerca o más lejos del QRS previo, ya sea en reentrada nodal o en una reentrada por asa anómalo, pero eso ya les permite un tratamiento que puede ser, entre comillas, un poco más conservador si no tiene compromiso hemodinámico. En cambio, las taquiarritmias regulares con QRS ancho, habitualmente, no siempre, pero habitualmente se asocian a compromiso hemodinámico, pero ya por su carácter de QRS ancho, siempre uno tiene que tener en cuenta el no uso de drogas antiarrítmicas, sino la cardioversión eléctrica. Hay un detalle, y es que en cualquier tipo de taquiarritmia paroxística supraventricular, o en las taquicardias auriculares, o incluso en las taquicardias sinusales, el QRS puede terminar siendo ancho. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre? O sea, por más que la conducción AB sea por el nódulo auriculoventricular, puede ser ancho el QRS. ¿Por qué? Porque ocurre un bloqueo en otro lado. ¿Dónde puede ser? ¿Algunos saben? Nos quedan 5 minutos. Fíjense, si la conducción auriculoventricular ocurre por el nódulo AB y el His-Purkinje, si uno tiene un bloqueo de rama derecha o izquierda, el QRS va a ser ancho. ¿Entienden? Es decir, pasa por acá, pero como hay un bloqueo acá, a veces ese bloqueo incluso es taquicárdico dependiente. Entonces, durante ritmo sinusal no lo tiene, pero cuando hace una reentrada nodal o una taquicardia auricular, conduce por el nodo AB, pero por la frecuencia, en general se bloquea la rama derecha, siempre es más fácil. Tiene un bloqueo de rama, pero también puede ser izquierda, y en ese caso conduce con aberrancia, por lo tanto, conduce a alta frecuencia con QRS ancho. Pero ese QRS va a tener las características típicas de un bloqueo de rama, a diferencia de los QRS anchos de las reentradas antidrómicas o de las taquicardias ventriculares. ¿Se entendió? Entonces, o sea, tiene que haber un bloqueo de una rama y taquicardia supraventricular. Claro, para que cuando durante la taquicardia
que conduce por la vía normal, digamos, el nódulo AB y His-Purkinje. El QRS se ensanche, tiene que haber un bloqueo en el His-Purkinje. En este caso, bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda. ¿Sí? A veces estos bloqueos de ramas son taquicárdicos dependientes, por lo tanto, el paciente en ritmo sinusal tiene un QRS angosto y cuando hace la taquicardia, el QRS es ancho, pero no es ancho porque es una reentrada antihidrómica o porque tiene una taquicardia ventricular. Se hace ancho porque tiene un bloqueo en la rama derecha, producto de la taquicardia, o en la rama izquierda. ¿Se entiende? Entonces, hay diferentes algoritmos para diferenciar la taquicardia supraventricular, en este caso se llama con aberrancia, de las taquicardias ventriculares. Hay diferentes algoritmos electrocardiográficos para diferenciarlas, pero a veces, en ocasiones, pueden no ser fácil diagnosticarla y uno siempre, ante la duda, tiene que actuar con cardioversión eléctrica ante la taquicardia con QRS ancho. Bueno, llegamos hasta acá, hasta el aleteo, y hacemos aleteo, FA y taquicardia ventricular el jueves. Confirmemos, si quieren, confírmenme por mail la hora, pero sería en principio el jueves a las 7. ¿Les parece? Perfecto. Sí, perfecto. Doctor, ¿puede ser que nos pase las diapositivas de bradiarritmias y taquiarritmias por un mail o por donde? Ya lo cuelgo en el mail. Gracias. Bueno. Bueno, entonces nos vemos en principio el jueves. Dale, buenas noches, Doc. Bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.